Recordaba el cielo en llamas. El comandante Cade no era un hombre sentimental. La guerra le había despojado de eso hacía mucho tiempo. Para cuando has enterrado a tu tercer pelotón bajo lunas alienígenas, todos los discursos y las banderas no significan nada. ¿Sobrevives o no? Y eso es todo. Y, sin embargo, mientras estaba sentado en los restos calcinados del puesto de avanzada en Tesar 9, observando el silencioso cielo negro, no podía dejar de pensar en el día en que la nave desconocida apareció por primera vez. No era humana. Estaba seguro de eso. La humanidad no construía cosas tan limpias. Sin marcas, sin emisiones, sin transpondedor, sin fugas de radiación, ni siquiera un destello en el lar. Simplemente apareció, como un dios que parpadea para entrar en la realidad. Del tamaño de una luna, más negra que el espacio que la rodeaba, con una forma que parecía no haber tocado jamás un planeta. Los mejores escáneres del Imperio no podían penetrarla. El jefe de guerra de la IA dijo que no era real. Y entonces, se desvaneció. No se curvó, no saltó. Se desvaneció como si hubiera decidido que ya había visto suficiente. 3 horas después, el planeta capital ardía. No fue invadido, no fue atacado, ardió. Desde la órbita, las transmisiones no mostraban nada. Ninguna firma de energía, ninguna nave, ninguna arma. En un momento, la fortaleza celestial imperial brillaba con 2000 millones de vidas. Al siguiente, solo polvo. La reacción del imperio fue predecible. La arrogancia fue seguida por el pánico. Culparon a los insurgentes humanos. Siempre lo hacían. La humanidad se había abierto paso en el redil del imperio hacía unas décadas, principalmente a través del combate y el desgaste. No nos arrodillamos, no nos asimilamos como los demás. Así que nos mantenían cerca, como un cuchillo en su cinturón, y ahora ese cuchillo era lo único que aún respiraba. Cade dio una lenta calada al cigarrillo sin filtro que apretaba entre los dientes. Era tabaco terrano antiguo, ilegal en la mayoría de los sectores, cancerígeno en todos. No le importaba. Sus pulmones ya estaban destrozados por 50 años de combate con armadura de vacío. Un veneno más no importaba. Su comunicador sonó una vez, un pulso corto, código rojo. Se levantó lentamente, el dolor en sus huesos le era familiar. Su armadura colgaba de un soporte, llena de cicatrices y abolladuras, la pintura negra, antes brillante, casi desgastada hasta dejar ver la aleación en bruto. Se metió en ella como si fuera una segunda piel, sintiendo como los servos despertaban y se sincronizaban con sus nervios. El HUD se encendió, apareció un mapa y luego otra notificación. Sexta flota fuera de línea, sector 7, se perdió el contacto. Mando en silencio. Parpadeó. Eso significaba 3 ramas enteras del ejército del imperio desaparecidas. La nave desconocida no regresó. Ningún sonido, ningún mensaje, ninguna advertencia. Pero uno por uno, los sistemas se estaban apagando. No solo la energía, no solo la gente. La historia misma estaba siendo borrada. Los imperios podían soportar la guerra. No podían sobrevivir a ser olvidados. Cade, una voz crepitó en sus comunicadores internos. Era Darren, el último oficial de inteligencia que quedaba en Tesar 9. Están diciendo que la Tierra podría ser la siguiente. Cade escupió el cigarrillo a medio quemar y lo aplastó bajo el talón. Si fuera a atacar la Tierra, ya lo habría hecho. No somos el objetivo, entonces. ¿Quién lo es? Cade miró fijamente el cielo sin estrellas. Quienesquiera que pensaran que estaban al mando. El imperio había gobernado durante 10.000 años. Se creían inquebrantables. Subyugaron a más de 200 razas sintientes, doblegaron sistemas estelares enteros a su ley, borraron rebeliones con bombardeos orbitales, y sin embargo, una nave, un vacío negro, los había humillado. La última respuesta de la flota fue una transmisión enviada por el alto almirante imperial Curton antes de que su crucero se desvaneciera de la existencia a mitad de una frase. Cade la había reproducido 50 veces. La nave desconocida no parece emitir ninguna señal de agresión. Ninguna forma de vida, ninguna presencia física. Esperen, esperen.
Las estrellas detrás de ella están mal. Está curvando la luz. Oh, dioses. Nos está mirando. Es silencio, luego estática. Cade no había dejado de pensar en esa última palabra. Mirando. No atacando, no enfrentando, solo observando. Como si quisiera ver cómo mueren los imperios. A él no le importaba el imperio. En realidad no. Había esclavizado a la humanidad, los había marcado como soldados de segunda clase, los había usado como tropas de choque. Pero si esta cosa era lo suficientemente fuerte como para borrar una civilización divina en silencio, ¿qué esperanza tenía la Tierra? El comunicador vibró de nuevo. Esta vez era una señal terrestre. Una sola palabra. Descenso. Cade agarró su rifle, tiró de la palanca de carga y salió a la esclusa de aire abierta. Sus botas crujieron sobre el suelo ennegrecido. Miró hacia arriba. No había estrellas, solo una forma que ocultaba el cielo. Sin motor, sin sonido. Solo la sensación de que algo había llegado. Algo que ya había visto suficiente. Cade no se inmutó. No sé quién eres, murmuró en la oscuridad. Pero ya he matado dioses antes. Y entonces levantó su rifle. El aire estaba demasiado quieto. No era el silencio espeluznante habitual de un campo de batalla vacío. Era más profundo que eso. Un silencio que te oprimía el cráneo como la presión en las profundidades del océano. Cade había sentido miedo antes. Había cargado contra biomorfos que rasgaban la armadura como si fuera tela. Había esperado bajo el fuego de plasma y había pasado por encima de los cadáveres destrozados de sus amigos. Pero este silencio estaba mal. Incluso su armadura, con todos sus estabilizadores y reguladores climáticos, zumbaba extrañamente bajo el cielo negro, como si intentara gritar, pero hubiera olvidado cómo hacerlo. El HUD de Cade fallaba. No de forma violenta, no lo suficiente como para considerarlo sabotaje. Simplemente, mal. El indicador de tiempo parpadeaba de 1 segundo a 0 horas y viceversa, como si estuviera atascado en un bucle que no pertenecía a ningún reloj del sistema. Las coordenadas giraban sobre sí mismas. Las lecturas atmosféricas se habían aplanado. Sin viento, sin calor, sin fluctuación gravitacional, nada. Aún así, siguió avanzando. El rifle firmemente sujeto en sus manos enguantadas. El objeto, no, la forma en el cielo no se movía. No descendía. No crecía. Simplemente estaba ahí, borrando la existencia. Y juraría que podía sentir su atención. Comando de Tercera Unidad de Reconocimiento Terrestre 1, llegó una voz. Era Darren de nuevo. ¿Sigue sobre ti? Cade dejó de caminar. No encima, solo, ahí, existiendo. ¿Estás recibiendo algún cambio ambiental? Negativo. Se siente como si estuviera caminando por el sueño de un muerto. Una pausa, luego un suspiro. Cade, acabamos de perder contacto con los sectores 3 y 4. Desaparecidos. Comunicaciones muertas. Energía muerta. Enlaces de IA cortados. Sin explosiones, sin movimiento, solo vacío. Esos son 8 sectores. No. Ahora son 12. Acaban de perder contacto con los sectores 6 al 10. Esos son más de 90 millones de personas sin rastro. Cade tragó saliva, su garganta seca a pesar del sistema de hidratación interno que bombeaba agua limpia cada 15 minutos. 90 millones, susurró. Eso no es guerra. Es extinción. Podía oír la respiración de Darren al otro lado. Entrecortada, rápida. Obtuve la última transmisión del dron sensor de encima del sector 7 antes de que lo perdiéramos. Creo que tienes que ver esto. Antes de que Cade pudiera responder, una anulación visual parpadeó en su HUD. La transmisión del dron tembló, corrupta al principio, pero luego se aclaró. La grabación era inestable, claramente dañada, pero mostraba la ciudad bajo la torre de observación. Cade entrecerró los ojos. Todo parecía normal durante los primeros segundos. La gente se movía, los coches flotaban, las luces brillaban, y entonces las sombras se profundizaron. Nadie se dio cuenta al principio. No hasta que las sombras comenzaron a estirarse de forma antinatural,
como manos que se separaban de sus dueños. No como un truco de la luz, no como una distorsión de la cámara. Las sombras se movían de forma independiente. Se retorcían, se deslizaban y luego abandonaban a sus dueños por completo, manchando el suelo como aceite negro. La gente se congeló, gritó, corrió. Pero no importaba. En el momento en que sus sombras los dejaban, sus cuerpos dejaban de existir. No explotaban, no se convertían en cenizas, simplemente eran borrados, como si alguien hubiera pulsado la tecla de retroceso en el universo. La transmisión se cortó. Cade se quedó allí, con la boca apretada, cada parte de su cerebro de soldado gritando que esto no podía ser real, que desafiaba la física, que desafiaba la lógica. Pero en el fondo, algo más primario susurraba que esto no era una guerra en absoluto. Era un juicio. Y lo que sea que hubiera creado esa nave, si es que era una nave, no estaba aquí para luchar. Estaba aquí para poner fin. Cade, la voz de Darren temblaba. Esa grabación tiene 60 segundos. Para ahora, Tesar 9 podría no ser más que un recuerdo. Cade exhaló por la nariz. ¿Sigues ahí? Solo porque estamos protegidos bajo tierra. Nuestros sistemas están desconectados de la red planetaria. Controles manuales completos. Viejas copias de seguridad analógicas. Quédense así. No se conecten a nada. No dejen que la IA se active. Si esta cosa está borrando a través de los canales de datos, no solo está cazando carne. Entendido. ¿Qué vas a hacer? Cade volvió a mirar el vacío negro que colgaba sobre él. Una estupidez. Sin otra palabra, se dio la vuelta y comenzó a marchar hacia el último epicentro conocido. El lugar donde las sombras habían comenzado a estirarse. Se movió por calles derruidas, pavimento chamuscado, metal retorcido. La ciudad estaba en silencio. Sin cuerpos, sin sangre, solo ausencia. Pasó por parques infantiles con columpios que aún se movían, bancos de parque con comida a medio comer, coches aparcados en sus carriles con los motores aún zumbando, sin conductores a la vista. No era un campo de batalla. Era un museo de la desaparición. Media hora después, llegó al punto exacto. Era una plaza con una fuente circular en el centro, seca desde hacía mucho tiempo, con mármol desmoronado y plantas alienígenas ornamentales que aún intentaban florecer. Cade subió al borde de la fuente y dio una vuelta lenta. Nada. Estaba a punto de maldecir cuando sus botas se movieron ligeramente. Una vibración subió por su pierna, ligera, pero perceptible. Se arrodilló, presionó su mano enguantada contra las baldosas agrietadas y la sintió de nuevo. Un pulso, no sísmico, no mecánico, rítmico. Un latido. Rápidamente desenganchó un escáner de mano de su cinturón, uno de los viejos modelos terranos que funcionaban sin depender de la red. Sin enlaces, solo sensores en bruto. Lo activó. Al principio, indicaba vacío, pero luego, lentamente, algo cambió. No una señal, un patrón. Allí, en las paredes circundantes, bajo el pavimento, entretejido en la propia arquitectura. Una red, formas geométricas, círculos dentro de círculos, líneas fractales formando espirales imposibles. Esto no fue diseñado por el Imperio. Era más antiguo, mucho más antiguo. Encendió la superposición del escáner. Las espirales pulsaron una vez, 2 veces, y entonces el escáner se apagó. Muerto. Sin advertencia, simplemente apagado. Cade se levantó lentamente. Darren, ¿me copias? Sin respuesta. ¿Darren? Todavía nada. Cogió la bengala de emergencia. La encendió. Un humo rojo salió siseando, primitivo, fiable. Sobre él, el cielo resplandeció. La forma había cambiado. Ya no era solo un vacío negro. Se había vuelto translúcida, semivisible, como mirar un glaciar masivo a través de una tormenta. Vio ángulos que no pertenecían a las 3 dimensiones, estructuras que se curvaban hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. No estaba construida. Había crecido o evolucionado. Y en el centro. Movimiento. Cade hizo zoom con su visor. Algo estaba allí, alto, de forma humanoide, pero no en su movimiento.
sin armadura, sin ropa, solo una silueta de luz que se movía como el humo. No tenía ojos, pero lo estaba mirando. Cade sintió que su pecho se oprimía, su armadura se comprimió ligeramente, detectando un aumento en la presión arterial y los niveles de estrés interno. «Todavía no», murmuró. «No entres en pánico». Levantó su rifle, no en defensa, sino en desafío. Era un hombre. Era un soldado. Y no importaba cuán antiguo o alienígena fuera esto, había llegado a un planeta donde los humanos todavía respiraban. «¿Por qué estás aquí?», gruñó, sin saber si esperaba una respuesta. Y entonces, la cosa se movió. No físicamente, pero el espacio a su alrededor se retorció. La ciudad se oscureció como si el tiempo mismo se atenuara. Y Cade oyó una voz, no en sus oídos, sino detrás de sus pensamientos. «Testigo». La palabra resonó como un trueno dentro de su cráneo. Sus rodillas flaquearon. Cayó. Su cara se estrelló contra la piedra. La sangre brotó de su nariz. La palabra no le habló. Lo reescribió. Imágenes se vertieron en su mente. Planetas ardiendo. Imperios colapsando. Dioses gritando. Razas aniquiladas en silencio. Y una constante en todo ello, la nave. No tenía nombre. No venía de un lugar. Era llamada cuando las civilizaciones alcanzaban su apogeo. Cuando el orgullo reemplazaba al propósito, cuando el poder se volvía hacia adentro. Era convocada por la soberbia, como una parca cósmica atraída por la arrogancia. Cade gritó y se agarró la cabeza. La voz regresó. Construyeron la eternidad sobre los huesos de los débiles. Reclamaron la divinidad a través de la dominación. Borraron. Nosotros los borramos. Nosotros. Cade tosió. La sangre goteaba de sus labios. ¿Quién? ¿Quiénes son? El cielo parpadeó. La forma comenzó a plegarse sobre sí misma. El fin y el principio. Cade se levantó con brazos temblorosos. ¿Por qué perdonarnos? ¿Por qué no terminarlo? Hubo un silencio. Luego. Porque recuerdan el dolor y sangran con honestidad. La luz se desvaneció. El cielo se despejó y, así como así, se fue. La voz de Darren volvió, tartamudeando a través de la estática. Cade, Cade, ¿sigues vivo? Cade se desplomó hacia atrás, mirando las estrellas. Sí, susurró, pero el imperio está muerto. Las estrellas nunca se habían visto tan nítidas. El comandante Cade yacía inmóvil sobre las baldosas agrietadas de la plaza muerta, mirando el cielo despejado. La nave desconocida se había ido, desvanecida de la misma manera en que llegó. Sin sonido, sin destello, sin rastro. Pero algo dentro de él había cambiado. No mentalmente, no espiritualmente, físicamente. Su enlace neural, integrado en la base de su columna, se cortaba y volvía. El HUD de su visor no dejaba de reiniciarse. El flujo de oxígeno dentro del casco bajaba, subía y luego se normalizaba. Se lo arrancó con un silbido agudo y aspiró el aire frío y alienígena. Picaba, agudo y metálico, como si acabara de inhalar ácido de batería y arrepentimiento. Su cabeza palpitaba con lo que parecían viejos recuerdos y nuevas pesadillas cosidas juntas. Cada latido era el redoble de un tambor del grito silencioso de esa nave. La voz aún resonaba débilmente en algún lugar detrás de su conciencia, porque sangran con honestidad. No sabía qué significaba, pero sabía esto: el imperio había terminado. ¿Sigues respirando, Cade? La voz de Darren volvió a atravesar la estática. Sonaba más débil ahora, como si llamara desde otra galaxia. Cade hizo una mueca, incorporándose con brazos rígidos. Apenas. ¿Cuál es tu estado? Estamos a oscuras, completamente en analógico. Sin enlaces, sin IA, sin contacto con otros sectores. Recibimos pings de socorro de corto alcance, pero la mayoría son solo ráfagas, mensajes a medias, señales corruptas. La gente desaparece a mitad de frase, como si sus datos se borraran mientras hablan. Cade miró la plaza. Seguía vacía, todavía anormalmente limpia, como si las personas que una vez caminaron por allí nunca hubieran nacido. Apretó la mandíbula. Lo vi. La cosa,
lo que fuera, me habló. ¿Quieres decir como telepatía? No, como ser reescrito. Me forzó un recuerdo. O quizás nunca fue un recuerdo. Quizás fue una advertencia. Darren guardó silencio por un largo momento. Entonces, ¿qué quería? Cade se levantó, hizo crujir su cuello, su espalda gritó en protesta. No quería nada, dijo lentamente. Vino a terminar algo. Algo que ha hecho antes. Un zumbido bajo llegó a través de los comunicadores. No de Darren. No de ningún lugar conocido. Luego, silencio. Cade se congeló. Darren, ¿sigues conmigo? El silencio se alargó. Luego, una voz apenas audible. No era Darren. Era una voz anciana. Humana. Masculina. Tensa. Aquí el comandante Aldrich West, del Consejo de Defensa de la Tierra. Si recibe esto, es uno de los últimos. No es un arma, no es una nave. Es una consecuencia. La transmisión se cortó de nuevo, luego estática. Los ojos de Cade se entrecerraron. Conocía ese nombre, Aldrich West, un nombre que no se había pronunciado en voz alta en más de 3 décadas. Uno de los primeros generales humanos en servir en el Alto Consejo del Imperio. Desapareció durante las rebeliones de Vaugen, presuntamente muerto en un incidente de sabotaje en las profundidades del Sector 2. Pero si este mensaje era real, ¿estaba vivo o lo había estado? Una consecuencia. Esa palabra se clavó en el cerebro de Cade como una astilla. Comenzó a caminar alejándose de la plaza, de vuelta hacia la vieja torre de comunicaciones, la que Darren había fortificado con sistemas analógicos y un grueso blindaje electromagnético. Cada paso crujía sobre cristales rotos y metal chamuscado. Pero aún así, no había cuerpos, ni siquiera huesos, como si hubieran sido borrados del tiempo. Cade, la voz de Darren regresó, esta vez más tensa. Tienes que volver aquí ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acabamos de decodificar un subflujo automatizado. Terrano antiguo, enterrado bajo el protocolo de socorro estándar del Imperio. Me llevó media hora quitar el cifrado. ¿De quién? Está firmado como Proyecto Ceniza Invernal. ¿Te suena de algo? Cade dejó de caminar. Su pulso se disparó. Ese nombre no se había pronunciado en casi 20 años. Estaba enterrado tan profundamente bajo las capas de inteligencia del Imperio que incluso susurrarlo cerca de un terminal solía activar una revisión. Pero él lo recordaba. Ceniza Invernal no era un proyecto. Era un castigo. La última vez que la Tierra había intentado rebelarse abiertamente. El Imperio respondió lanzando Ceniza Invernal, una iniciativa que buscaba reducir colonias enteras a zonas nulas psicológicas, no con bombas o virus, sino a través de la ausencia. Envíame el archivo, murmuró Cade. Un parpadeo después, apareció en su visor. Archivo seguro. Ceniza Invernal Prime. No desencriptar en red conectada. Asunto, entidad de clase observación. Designación, forma nula. Fecha, 76 años antes. La entidad no parece moverse a través del espacio, sino a través de capas de memoria. El contacto inicia la degradación de la línea temporal. Rasgo principal, observación no registrable. Una civilización se vuelve consciente de ella y comienza a olvidarse a sí misma. Las civilizaciones objetivo no son destruidas por la violencia, sino borradas a través de la no existencia recursiva. Los rastros iniciales se remontan a milenios. Las culturas informan de descripciones similares. Un vacío negro, un observador silencioso, llegada seguida de desaparición, luego colapso de la memoria social. Los registros de artefactos se rompen. Los árboles genealógicos se cortan. La identidad colectiva se desvanece. En un caso, se informa que una especie despertó en ruinas sin recordar haber sido un imperio. No mata. Hace que nunca haya sucedido. Nota. La Tierra fue marcada como incompatible con la secuencia de la forma nula debido a una excesiva fragmentación emocional y marcadores de trauma generacional. Estado. Terminado por orden de decreto imperial. No intervenir. La boca de Cade estaba seca. Éramos inmunes, susurró. La voz de Darren regresó. ¿Qué? ¿La Tierra? ¿Los humanos? Éramos inmunes.
No porque seamos fuertes, no porque seamos inteligentes, sino porque estamos demasiado rotos. ¿Cómo dices? Cade apretó los puños. No borra por la fuerza. Borra por desapego, haciendo que la gente olvide lo que era. Prospera en la unidad, en el orden, en sistemas que creen en su propia permanencia. Por eso el imperio se desmoronó. Se giró lentamente, escaneando el horizonte, las ciudades, las montañas, las ruinas de algo mucho más grande que solo edificios. Pero los humanos, continuó, nunca hemos estado de acuerdo en nada. Hemos luchado entre nosotros más de lo que cualquier raza alienígena podría. Sobrevivimos no porque recordamos, sino porque no podemos olvidar. Nuestro dolor es nuestra ancla. Nuestras cicatrices nos mantienen unidos. Darren guardó silencio, luego, con una voz más suave. Entonces, ¿por qué seguimos aquí, Cade? Cade volvió a mirar la plaza vacía. Porque esta cosa no destruye a los supervivientes, dijo. Los usa. La voz lo había dicho claramente. Porque sangran con honestidad. Eso no fue misericordia. Fue reconocimiento. Cade comenzó a correr ahora, a toda velocidad, pasando por torres derretidas, por casas vacías. Cada paso martilleaba en el mundo muerto a su alrededor hasta que llegó a las puertas de acero de la torre de comunicaciones y golpeó con el puño el panel de desbloqueo manual. Las puertas se abrieron con un siseo y Darren estaba allí, pálido, sudoroso, con los ojos inyectados en sangre. Tú también lo viste, murmuró Cade. Darren asintió lentamente. No como tú. Pero tuve un sueño. No, un recuerdo que no me pertenece. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Ahora recuerdo que murió 2 veces. Una en la tierra, otra en una ciudad en la que nunca he estado. Están filtrando la historia en nosotros, dijo Cade. O quizás cosiendo otras historias a través de nosotros. Entró y cerró las puertas de golpe. El interior estaba oscuro, cubierto de cables, interruptores manuales y registros en papel, el tipo de infierno analógico que solo las viejas bases terranas habían amado. ¿Y ahora qué? Preguntó Darren, agarrándose al respaldo de una silla. ¿Nos escondemos? ¿Esperamos a que pase? Cade no respondió. Caminó hasta el borde de la habitación, hacia una vieja pantalla táctica. Todavía mostraba el mapa estelar del espacio del imperio. Docenas de sectores, cientos de sistemas, la mayoría parpadeando en rojo, algunos ya apagados. No nos escondemos, dijo al fin. No esperamos. Se giró, con la mirada dura. Descubrimos que quiere esta cosa, y le damos algo que nunca ha tenido. Darren frunció el ceño. ¿Y qué es? Cade cogió una baliza de defensa de la tierra oxidada del estante de almacenamiento, le metió una célula de fusión. Las luces parpadearon. Una pelea. Era extraño prepararse para una guerra contra algo a lo que no se podía apuntar. Cade había luchado durante 50 años contra enjambres insectoides, rebeliones artificiales, cultos de IA renegados, parásitos nacidos del vacío. Todo lo que la galaxia podía arrojarle a un hombre, se lo había arrojado. Y cada vez se había levantado de nuevo, sangrando y amargado, pero respirando. Pero ahora se preparaba para luchar contra algo que no existía en el sentido tradicional. La entidad del vacío, la forma nula, como la llamaba el proyecto Ceniza Invernal, no era una amenaza que pudiera superarse con armas o flanquearse. No usaba soldados, no quemaba ciudades. Simplemente observaba y, al hacerlo, borraba lo que veía. Y de alguna manera, la Tierra había sobrevivido a esa mirada. Darren estaba de pie detrás de Cade, observando en silencio cómo cargaba un núcleo de pulso en la vieja baliza terrana. La habitación olía a ozono y a plástico quemado, un subproducto de mantener vivos los sistemas analógicos en un mundo construido para el control sintético. Todas las pantallas de la torre de comunicaciones estaban muertas excepto una. Un mapa 3D parpadeante del espacio conocido, lleno de sectores parpadeando en rojo, mostrando el colapso del imperio en tiempo real. Sector 14 desaparecido. Sector 3 en silencio. Sector 19 transmitiendo coordenadas sin sentido que no llevaban a ninguna parte. Códigos de emergencia de especies extintas hace mucho tiempo.
Cade clavó un cable en el puerto central del mapa, haciendo que la imagen parpadeara y luego se expandiera. Aquí, murmuró, señalando. Darren se inclinó. ¿Qué es eso? Un antiguo puesto de avanzada de la defensa de la Tierra, preimperio, en las profundidades del espacio neutral, justo después del borde de la línea de polvo de Ura. Se usó para investigar sobre ceniza invernal antes de que el imperio lo cerrara. La mayoría ni siquiera sabe que todavía existe. ¿Crees que sabían más de lo que había en el informe? Apostaría mi sangre a que sí. Darren frunció el ceño. ¿Y crees que alguien sigue vivo allí? No, dijo Cade sombríamente. Pero algo podría haber. Registros, datos, advertencias que nunca escuchamos. Y si vamos a luchar contra esta cosa, quiero saber exactamente qué la desencadenó. Darren se apoyó en la mesa, frotándose las sienes. ¿Crees que nosotros la desencadenamos? Cade no respondió de inmediato. Su silencio fue suficiente. La arrogancia del imperio se había extendido por milenios. Pensaban que su unidad era divina. Pensaban que el control era progreso. Veían a los humanos como caóticos, fragmentados, imperfectos. Pero quizás ese defecto había sido la razón por la que el imperio cayó y la tierra se mantuvo en pie. Se giró hacia la bahía de lanzamiento dentro de la torre. Monos de salto cubiertos de polvo, exoesqueletos oxidados, un único crucero de corto alcance todavía funcional con controles manuales. No tenía IA, ni hipervínculo. Era como volar a ciegas con un ladrillo atado a una bomba nuclear. Pero serviría. Tomamos la nave, dijo Cade. Nos dirigimos al puesto de ceniza invernal. Descubrimos qué es realmente esta cosa, o al menos qué quiere. ¿Y entonces, qué? Preguntó Darren. Le rogamos que nos perdone. No, dijo Cade, con la voz baja y fría. Encontramos una manera de hacerle daño. Darren rió una vez, con amargura. Estás loco de remate. Cade lo miró. Por eso sigo vivo. Despegaron al amanecer, o lo que pasaba por amanecer en Tesar 9. El crucero tartamudeó al principio, como si no hubiera estado despierto en décadas, pero finalmente los motores aguantaron. Los cielos estaban vacíos. Sin patrullas, sin drones del imperio. Solo silencio. Atravesaron la atmósfera y entraron en el espacio en 1 hora. En el momento en que alcanzaron la órbita, Darren gritó. Visual del campo de escombros. Es masivo. Cade se acercó al visor. Afuera, flotando sobre Tesar, estaba lo que quedaba de la séptima Armada Imperial. O al menos lo que solía ser. Cientos de naves, desde corbetas hasta superportaaviones. Todas congeladas en desorden. No destruidas, no quemadas, simplemente abandonadas. Las luces aún parpadeaban, los motores aún preparados. Sin cuerpos. Cade miró en silencio. Ni siquiera los consideró dignos de ser borrados. Darren asintió sombríamente. Como espantar moscas y olvidar que existieron. Pasaron los escombros sin interferencias, luego trazaron su ruta manualmente a través del espacio inexplorado. Les llevaría 3 días con los motores subluz del crucero, una eternidad en una galaxia acostumbrada a los viajes por curvatura. Pero la velocidad significaba exposición, y Cade no quería ser visto. La primera noche, Cade no durmió. Se sentó cerca de la consola de navegación, bebiendo agua rancia, mirando viejos hologramas extraídos del archivo de la nave. La Tierra preimperio, imágenes de ciudades humeantes, protestas, guerra, ruinas y revoluciones. Y sin embargo, a través de todo el dolor, algo constante. Un rostro en cada multitud, desafío, rabia, identidad. Los humanos no olvidaban quiénes eran, incluso cuando querían hacerlo. Eso es lo que los hacía peligrosos. La segunda noche, Darren se unió a él. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Preguntó. Si esto es a lo que siempre nos dirigíamos. Cade lo miró. ¿Qué quieres decir? Darren se reclinó. Quiero decir, esta cosa, esta forma nula, no es un villano. No es un invasor. Es una fuerza. Aparece cuando las civilizaciones se vuelven demasiado grandes, demasiado perfectas,
cuando pierden la razón por la que empezaron a construir en primer lugar. Cade no respondió. Darren continuó, con la voz más baja ahora. Quizás así es como el universo se equilibra. Quizás no hay paz que encontrar en la unidad, solo el borrado. Cade golpeó el costado de su casco. Entonces que venga. No busco la paz. Busco una razón para apretar el gatillo. Llegaron al puesto de ceniza invernal al tercer día. Era una roca irregular orbitando un sol muerto. Sin atmósfera, sin movimiento, solo una vieja estación negra atornillada a la corteza como una cicatriz. No tenía baliza, ni luces. Pero cuando su nave se acercó, una vieja señal del comando de la Tierra parpadeó en verde. Código de reconocimiento aceptado. Hijo de... murmuró Cade. Nunca lo apagaron. Atracaron y entraron por el anillo exterior. Sin seguridad, sin defensas, solo polvo y silencio y el crujido de algo antiguo que aún intentaba vivir. Dentro, hacía más frío que en el espacio. Los generadores estaban desconectados. Solo un pasillo tenía energía de emergencia. Los siguieron. Al final, detrás de dos mamparos oxidados, lo encontraron. Un hombre, o lo que una vez fue uno. Estaba sentado en una silla, la piel momificada, los huesos congelados en su lugar, un uniforme raído de la defensa de la Tierra colgaba de su estructura. Su rostro estaba arrugado, la boca abierta, los ojos secos desde hacía mucho tiempo. Pero en su regazo, aferrado en manos huesudas, había una unidad de datos. Darren dio un paso adelante y la tomó. No, dijo Cade. Déjame a mí. Arrancó la unidad. Estaba caliente. Caliente. Eso no debería ser posible, murmuró Darren. La energía está muerta. Cade la conectó a un lector de mano. Un holograma parpadeó. Alich West, más joven, fiero, con voz firme. Si estás viendo esto, la Tierra aún sigue en pie. Eso significa que has visto la nave y te estás haciendo la misma pregunta que yo me hice hace 50 años. ¿Qué es? No es una sola cosa. Es el eco colectivo de 1000 civilizaciones muertas. No murieron. Fueron consumidas por su propio reflejo. Esta entidad no destruye. Refleja. Y cuando una especie se mira en ese espejo el tiempo suficiente, olvida cómo empezó. Olvidan el hambre, el dolor, el coraje. Olvidan cómo sangrar. Ahí es cuando llega la forma nula. Para terminar lo que el orgullo empezó. Pero los humanos, nunca olvidamos el dolor. Construimos hogares con el trauma. Cosemos nuestra historia con cenizas. Por eso sobrevivimos. No porque seamos fuertes, sino porque somos lo suficientemente feos como para recordar. Cade miró la imagen parpadeante. Alich estaba hablando directamente al alma de lo que era la humanidad. ¿Quieres matarla? No puedes. Pero puedes luchar contra ella. Puedes recordarle a la galaxia cómo es el dolor, cómo se siente la sangre. Llevas eso contigo. Ese es tu don. Esa es tu arma. No vences al vacío escondiéndote de él. Lo enfrentas y sangras con honestidad. La transmisión se cortó. Silencio. Cade exhaló, con el pecho apretado. No huimos, dijo. Darren asintió lentamente. Le mostramos que todavía recordamos. Cade se giró hacia la nave. Prepara el sistema de transmisión. Vamos a emitir en directo. ¿En directo a qué? Los ojos de Cade ardían con fuego. A todo. A lo que queda del imperio, a los sistemas muertos, a los humanos dispersos, a toda la galaxia. ¿Y qué diremos? Se detuvo en la puerta. Diremos que el vacío vino por nosotros y todavía estamos aquí. El sistema de transmisión gimió como un dios antiguo siendo forzado a despertar. Cade estaba en la cámara de control del puesto de ceniza invernal, mirando paneles que no habían visto la luz en más de 50 años. Darren trabajaba a su lado, sus dedos volando sobre un teclado agrietado, persuadiendo a la antigua tecnología terrana para que volviera a la vida sin alertar a los sistemas fantasma que el imperio pudiera haber dejado atrás. Sin enlaces, sin IA, sin estabilizadores sintéticos, solo 2 hombres y una línea de señal moribunda que aún podría llevar una voz a través de las estrellas. Esta señal no va a durar más de unos minutos, murmuró Darren.
La batería de fusión se está agotando. Quizás un salto de relé antes de que se fría. Es suficiente, dijo Cade, ajustando las correas de su armadura raída. Solo necesitamos un oído. Un oído no va a detener lo que se avecina. Cade levantó la vista, con la mirada dura. No se trata de detenerlo. Se trata de desafiarlo. Dio un paso adelante y activó el interruptor del micrófono de grabación. Una luz roja parpadeó. En directo. Su voz fue áspera al principio, oxidada por horas de silencio y aire reciclado, pero tenía peso. Tenía verdad. Aquí el comandante Cade Mercer de la Legión de Choque Terrana, dijo, bajo y firme. Si estás escuchando esto, o te estás escondiendo, o estás muriendo, o eres como yo, demasiado terco para rendirte. Hizo una pausa. Sin guión, sin plan, solo las palabras que surgían desde lo más profundo de sus huesos. Han visto el cielo negro. Han visto desaparecer ciudades. Han sentido como el mundo se olvida de sí mismo mientras ustedes siguen de pie en él. Lo sé. Yo he estado allí. Y ahora quieren respuestas. Quieren saber qué demonios era esa nave. Porque nos miró y nos borró como si fuéramos manchas en un cristal. Se inclinó más, la estática crepitando alrededor de sus palabras. No era un arma. No era una flota. Era un ajuste de cuentas. Una consecuencia por pretender que éramos dioses. La luz roja parpadeó más rápido. El tiempo se agotaba. Pero aquí está la cosa, dijo, su voz elevándose. No terminó el trabajo. Parpadeó y todavía estábamos aquí. La tierra todavía respira. Los humanos todavía sangran. Y esa cosa, ese vacío, esa forma nula, no sabe qué hacer con eso. Cade golpeó la mesa con el puño, haciendo vibrar el micrófono. Porque no olvidamos. No nos disolvemos en orden y paz. Recordamos cada traición, cada nombre perdido, cada cicatriz grabada en nuestra piel. Nunca estuvimos destinados a ser parte del imperio. Éramos la espina que toleraban, no la joya que apreciaban. Pero ahora, hizo una pausa, dejando que el aire se asentara como ceniza. Ahora somos todo lo que queda. Darren levantó la vista, asintiendo una vez. Cade se inclinó de nuevo. Si eres un soldado, busca un arma. Si eres un técnico, busca una señal. Si estás respirando, entonces, maldita sea, lucha. No me importa si el enemigo está hecho de silencio y sombra. No me importa si borra nuestros nombres. Nos miró y siguió adelante. Eso significa que importamos. Eso significa que somos el problema. Un pitido final resonó. La señal se desvanecía. Asegurémonos de que recuerde por qué. El micrófono se apagó. La luz roja dejó de parpadear. El silencio regresó. Cade retrocedió y exhaló. Todo el puesto pareció crujir en aprobación o advertencia. Darren se levantó lentamente. ¿Crees que alguien lo oyó? Cade no respondió. Miró al suelo, sus ojos escaneando las líneas de las baldosas agrietadas como si escuchara algo más antiguo que el sonido. Sí, dijo al fin. Creo que algo lo hizo. Salieron de la sala de transmisión y la sellaron tras ellos. No hubo una segunda transmisión, ninguna señal de respaldo. O ese único mensaje encendió una chispa en los rincones supervivientes de la galaxia o se desvaneció como todo lo demás. Pero algo había cambiado. En el momento en que volvieron a bordo del crucero, el cielo exterior cambió. Cade, dijo Darren, señalando el visor. Eso no es normal. Sobre el sol muerto, donde no debería haber nada, las estrellas comenzaron a parpadear. No como luces distantes, sino como píxeles en una pantalla rota. Una por una, las constelaciones se retorcieron. El cielo se deformó. La forma había regresado. No directamente sobre ellos. No en el planeta, sino justo más allá de la percepción. Como si estuviera merodeando. Creo que hemos llamado su atención, susurró Darren. Cade agarró la palanca de control. Entonces asegurémonos de mantenerla. Encendieron los motores y dejaron el puesto atrás. Rápido, con fuerza, directamente hacia el espacio abierto, no de vuelta a Tesar 9, no a la Tierra.
Cade tenía otra cosa en mente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Darren. Dirigiéndome a un cementerio. Introdujo viejas coordenadas, santuarios ocultos de los terranos, zonas de guerra preimperio declaradas fuera de límites desde hacía mucho tiempo. El lugar donde la rebelión se desangró hasta convertirse en leyenda. Un lugar donde los soldados humanos habían sido dejados para pudrirse porque su lealtad no era al Consejo, sino entre ellos. El borde de Valker. Era un mundo infernal orbitando una estrella en decadencia. Sin recursos, sin vida, solo un cúmulo de naves rotas y secretos enterrados. Pero también era la última ubicación conocida de la cuna, un mito entre las antiguas filas terranas. La cuna no era un arma. Era una bóveda de códigos. Una caja negra que almacenaba los fragmentos más oscuros del historial de guerra de la humanidad. Estrategias prohibidas por el Imperio. Desencadenantes biológicos. Virus del miedo. Protocolos de colapso de la memoria. Todas las cosas que hacían a la humanidad demasiado volátil para confiar plenamente en ella. El tipo de cosas que podrían hacer temblar a un dios. Vamos a despertar algo que nunca debió ser tocado, dijo Darren. Cade ajustó el rumbo. Bien. 3 días después, salieron de la subluz justo encima del borde. El sistema estaba muerto, silencioso, pero el cementerio seguía allí. Miles de naves esparcidas como huesos en órbita, todas fusionadas por el tiempo y la radiación. Sin luces, sin movimiento. Pero en lo profundo del campo, una señal pulsaba. La cuna. Se deslizaron entre los restos, rozando cascos, rebotando en escombros. Finalmente, llegaron a un acorazado largo y muerto, partido por la mitad. Dentro, escondido bajo armadura y acero derretido, había un único cubo negro. La cuna. Darren lo miró fijamente. ¿Sabemos siquiera cómo abrirlo? Cade sacó la unidad de ceniza invernal. No, dijo, pero sé quién sí. Insertó la unidad en la interfaz del cubo. Pulsó en rojo. Un zumbido bajo comenzó a crecer en la cámara, vibrando a través de sus botas. Entonces una voz habló. Autorización. Credencial terrana. Alfa 7. Desencadenante de memoria desbloqueado. Código de defensa. Iniciativa Sol Negro. Darren dio un paso atrás. ¡Oh, demonios! Es real. Cade no parpadeó. Ahora todo es real. El cubo se desplegó. Dentro había docenas de pequeños chips, cada uno codificado con la historia que el Imperio había intentado borrar. Cada uno, una pesadilla en forma de datos. Uno de ellos pulsaba con una luz azul. Cade lo cogió. Su etiqueta estaba quemada, pero no necesitaba leerla. Podía sentir lo que era. Miedo. No información, no lógica, no tácticas. Una emoción cruda y armamentizada, diseñada para desencadenar un terror existencial en cualquier especie que tocara. Hecho en los primeros días de la Guerra de la Tierra con los dioses máquina del cinturón de Arcturi. La última vez que la humanidad se había enfrentado a algo que no entendía el dolor y se lo hizo entender de todos modos. Miró a Darren. Esta cosa quiere memoria, dijo. Démosle la peor de las nuestras. ¿Vas a subir eso al vacío? No, dijo Cade. Voy a llevarlo a su sombra y dejar que mire dentro de mí. La nave tembló. Las luces parpadearon. Afuera, las estrellas se curvaron. La forma había llegado. Más cerca ahora, observando, esperando. Cade apretó el chip en su puño y caminó hacia el visor. Vamos, pues, murmuró. Veamos si los dioses pueden tener miedo. Las estrellas habían dejado de moverse. Desde la cabina del crucero robado, Cade observaba cómo la galaxia parecía detenerse. Sin giro, sin deriva, sin atracción. El tiempo mismo parecía haber salido de la habitación y cerrado la puerta tras de sí. El vacío había llegado. No gritó al entrar en órbita. No rugió. Simplemente era, colgando sobre el borde de Valker como un segundo cielo, más grande que cualquier cosa natural. Su superficie pulsaba con una luz invertida. No era negro. El negro era ausencia. Esto era inversión. Como si rechazara la idea del color, de la materia, de la presencia misma. Y sin embargo, lo veía.
Lo sintió de nuevo. Esa conciencia insoportable presionando su pecho. Una mirada tan inmensa que aplastaba todo lo que creías que era real. Darren estaba a su lado, pálido y temblando. «Está aquí». Cade no respondió. Solo miraba. En su mano estaba el chip. Miedo codificado en datos emocionales puros. Más que solo terror. Esto no era un arma que quemara o cortara. Era el grito de una madre que perdió a su hijo en un ataque orbital. La desesperación de un soldado sujetando sus intestinos después de que estallara una bomba de pulso. El silencio de un niño moribundo que sabía que nadie vendría. Esto era lo peor de la humanidad, envuelto en memoria, empapado en historia, preservado como un virus. Aún no lo había cargado. Una vez que lo hiciera, la transmisión alcanzaría cualquier señal receptiva cercana, incluida la entidad. Si es que podía ser alcanzada, si es que tenía algo parecido a la memoria. Cade, dijo Darren de nuevo, ahora aferrándose al costado de la consola. Si hacemos esto, no sabemos qué hará. Podría borrar todo este sector en un parpadeo. Cade se giró, con los ojos inyectados en sangre, la voz baja. Y si no lo hacemos, borra todo lentamente, pensativamente, como si nunca hubiéramos importado. Insertó el chip en la interfaz. Los sistemas de la nave parpadearon y se reiniciaron en modo silencioso. Emociones, no lógica, fluyendo por los circuitos. La invención más oscura de la Tierra nunca había sido autorizada para su uso, ni siquiera durante las rebeliones finales. Eso había cambiado. El aire se volvió denso, como si la propia nave supiera lo que llevaba. Cade, Darren retrocedió, con la voz seca. Está reaccionando. La forma exterior se retorció. Los ángulos se rompieron. Una esquina del vacío se plegó hacia adentro, exponiendo algo debajo. No físico, no visible en el sentido tradicional, pero vivo. Parecía una herida en el espacio. Una herida que sangraba memoria. Y en ese instante, Cade vio demasiado. Miles de civilizaciones desapareciendo. No por la guerra, sino por el abandono. Ciudades sin nombre. Planetas donde nunca nació un niño. Imperios que nunca aprendieron del dolor. El vacío no los mató. Les hizo olvidar por qué existir. Eso era la forma nula, un espejo. Y las civilizaciones que amaban demasiado su propio reflejo, se disolvían en él. Pero la humanidad nunca se había amado a sí misma. Luchaba. Se fracturaba. Odiaba. Recordaba cada pecado. Y Cade estaba a punto de convertir ese odio en un arma. Presionó la secuencia final. El chip se activó. Una señal silenciosa pulsó, llevando no datos, no palabras, sino dolor. No lo transmitió con palabras. Se transmitió a sí mismo. El chip inundó su enlace neural. Su columna se arqueó. Cada vieja herida se iluminó como si fuera nueva. Vio viejas batallas de nuevo. Sus amigos gritando a su lado en las trincheras de Aridus 7. El día que vio como un convoy civil entero era derretido por el imperio por confusión de lealtad. La vez que le disparó a una niña porque había sido equipada con minas de proximidad por un grupo de resistencia moribundo. Y luego su peor momento. Su hermano capturado, torturado, reprogramado por las operaciones negras imperiales. Cade tuvo que matarlo con un cuchillo. Sin pistola, sin piedad. El chip lo revivió todo a través de él y envió esa agonía gritando hacia el vacío. El cielo se onduló. La nave tembló. «Cade», gritó Darren, agarrándolo mientras convulsionaba. «Corta la señal». Pero Cade no se detuvo. El dolor fluía ahora, no fuera de él, sino hacia la cosa de arriba. La forma en el cielo comenzó a doblarse. Su geometría vaciló. Y por primera vez, Cade escuchó algo. Nuevo. Un sonido, no un discurso, no datos, un gemido, profundo, bajo, como si el propio espacio hubiera sido apuñalado y no entendiera que era el dolor. La herida en el cielo se abrió más. Cade cayó de rodillas, con la nariz sangrando, la mandíbula apretada. Apenas estaba consciente cuando lo vio. Una figura saliendo del vacío. No una máquina, no un dios, algo que parecía casi humano, pero agrietado, estirado, deformado por el tiempo.
No tenía rostro, solo un cráneo de cristal espejado, su superficie ondulando con cada grito que Cade había enterrado. Pisó el casco de su nave, ignorando la física, ignorando la materia. Vino por él. Darren retrocedió en pánico puro, gritando al vacío, disparando su pistola por instinto ciego. Los disparos atravesaron a la criatura como niebla. Caminó hasta el visor, presionó una palma espejada contra él, y el tiempo se detuvo. Literalmente, las luces se congelaron. El cuerpo de Darren quedó suspendido a mitad de movimiento, como una fotografía. Solo Cade podía moverse. Y en su mente, una voz, no como antes, cruda, confundida. ¿Por qué gritas? Cade se obligó a ponerse de pie. Se tambaleó hacia el visor, su rostro a centímetros del reflejo de la figura. ¿Por qué recuerdo? Ellos no lo hacían. No soy como ellos. Llevas el duelo. Llevo a la humanidad. La figura inclinó la cabeza, su rostro de cristal parpadeando con miles de caras como canales rotos. Sobrevives a través de la agonía. Cade presionó su mano ensangrentada contra el visor en respuesta. Eso es lo que nos hace reales. El reflejo de la criatura se retorció de nuevo. Ahora mostraba al propio Cade de niño, luego como soldado, luego como un hombre cubierto de sangre, luego como nada. La imagen espejada se desvaneció. Me has hecho daño. Cade sonrió, con sangre en los dientes. Bien. La criatura retrocedió. El tiempo se reanudó. Darren se desplomó, jadeando. Las luces parpadearon. El cielo cambió. La herida se cerró. La forma se retiró. No se desvaneció, solo se apartó. Por primera vez en la historia conocida, la forma nula se retiró, no porque fuera vencida, sino porque había sentido algo que nunca antes había sentido. Dolor. Cade se desplomó junto a la consola. Darren se arrastró hacia él. ¿Estás vivo? Jadeó. Cade asintió débilmente. Más que nunca. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Cade miró por la ventana. Nos vio. Realmente nos vio. Y por primera vez, no supo qué hacer. Darren se apoyó en la pared, mirando las estrellas volver a la normalidad. ¿Y ahora qué? Cade miró el chip aún brillante de la cuna. Ahora nos aseguramos de que nunca nos olvide. La señal golpeó las estrellas como un pulso de nervio en carne viva. En los días posteriores a la transmisión de Cade y la confrontación con la forma nula, algo comenzó a agitarse en los restos del imperio. No de inmediato, no ruidosamente, sino profundamente, como un gran corazón que comienza a latir de nuevo después de una larga y fría quietud. En búnkeres olvidados, en naves de guerra abandonadas, en rincones silenciosos de mundos muertos donde los puestos de avanzada humanos se habían silenciado hacía mucho tiempo, el mensaje se repetía. Si estás respirando, entonces, maldita sea, lucha. Por primera vez en una generación, los humanos comenzaron a responder. Empezó con destellos. Una transmisión renegada del cinturón de Ferris, donde mineros terranos se habían escondido de las reubicaciones forzadas del imperio décadas atrás. Luego, una voz confusa en la órbita decadente de la puerta de Helios. Una respuesta codificada desde las profundidades de las líneas de metro colapsadas de Venera 3, donde los desertores se habían convertido en mito. El imperio los había llamado fracturados, desleales, peligrosos. Ahora, esos mismos luchadores olvidados estaban despertando, recordando quiénes eran y quién los había hecho desaparecer. No creían en la unidad. Creían en la venganza. Y Cade les había dado una razón para recordar. Dentro del crucero, conectado a los sistemas manuales de la cuna, Darren rastreaba las señales una por una. 17 pings confirmados, dijo, tecleando en la tosca consola. Antiguas etiquetas terranas. Algunas de ellas. Cade, algunas son de legiones que fueron aniquiladas durante las campañas de pacificación del imperio. Supuestamente extintas. Cade estaba sentado encorvado cerca del visor, todavía pálido por la sobrecarga. Su cuerpo no se había recuperado de la confrontación con la forma nula. La transmisión de dolor lo había envejecido 10 años en minutos. Tenía los ojos hundidos, sus movimientos eran rígidos. Pero su mente estaba más afilada que nunca.
Se ocultaron porque el imperio borró su historia, murmuró. No porque murieran. No somos fáciles de matar. Darren asintió. Esta gente está furiosa. Bien, dijo Cade. Vamos a necesitar eso. Afuera, el cementerio del borde permanecía quieto. El vacío no había regresado. Todavía no. Pero Cade podía sentirlo observar, ya no solo flotando, sino estudiando. El chip todavía estaba incrustado en los sistemas de la nave, ya no transmitía, pero seguía activo, todavía caliente, como si se hubiera grabado en el núcleo de la nave, cambiando algo sutil en la forma en que los sensores leían el espacio a su alrededor. Cade había tocado la mente de la forma nula, y ésta había tocado la suya. Ahora sentía cosas que no debería. Oía ecos, destellos, momentos que no eran suyos, gritos lejanos, civilizaciones muriendo en silencio, y algo más profundo. Curiosidad. Ahora lo sabía. El vacío no era solo un destructor. Era un aprendiz. Nunca antes había sido herido, nunca se le había mostrado el miedo real. No el que proviene de la emoción, sino de la memoria. Y ahora se estaba adaptando. ¿Y si esto sale mal? Preguntó Darren en voz baja. ¿Y si todo lo que hemos hecho es enseñarle a borrarnos mejor? Cade se levantó lentamente. Cada articulación crujió. Entonces haremos que se arrepienta de haber aprendido. La consola volvió a sonar. Darren miró hacia abajo. Nueva señal. Más fuerte. Esta es diferente. Cade se acercó, escaneando la salida. Un código agudo y rítmico. No era militar. Era ritual. Una bandera de sangre usada solo una vez en la historia terrana por los supervivientes de la masacre de Rainkar, cuando un batallón entero fue abandonado por el Imperio y luchó contra un asedio biológico durante 6 años, solos. Habían codificado su último mensaje en una bandera de sangre, un último grito al vacío. Esta señal coincidía con esa estructura. Reprodúcela, dijo Cade. La transmisión comenzó, distorsionada pero clara. Aquí la teniente Ren Baro, División Terrana 13. Recibimos su mensaje. El sector 24 está perdido. La mitad de nuestra gente no recuerda dónde nació. A la otra mitad no le importa, pero a nosotros sí. Recordamos el dolor. Recordamos lo que costó ser olvidados. Una pausa. Sangraste con honestidad. Nosotros también lo haremos. Otro ping siguió segundos después, luego otro y otro. La consola se llenó de indicativos, escuadrones que no existían en los libros de historia del Imperio, nombres que habían sido borrados de los registros, soldados que no se suponía que recordaran quiénes eran. Y todos decían lo mismo. Recordamos. Darren se sentó lentamente, exhalando. Has empezado una guerra. Cade miró la consola parpadeante, con la mandíbula apretada. No. He resucitado una. Se giró hacia el sistema de navegación. Prepara coordenadas de salto. ¿La Tierra? La cabeza de Darren se levantó de golpe. ¿Estás loco? Tenemos que llegar allí antes de que la forma nula lo haga. El Imperio enterró más que solo nuestra historia en ese planeta. Enterraron armas, conocimiento, datos demasiado peligrosos para mantenerlos accesibles. ¿Crees que la Tierra seguirá en pie después de esto? Si no lo está, sigue siendo nuestro hogar. No esperó a debatir. Fijó las coordenadas. Mientras la nave se preparaba para el salto, algo extraño sucedió. Todos los sistemas se apagaron. No violentamente, solo como si se contuviera la respiración. Darren se levantó. Cade. Entonces la consola parpadeó. Un único mensaje apareció en la pantalla. No de ningún relé, no de ninguna facción, solo una línea de texto que debería haber sido imposible. Te vi. Cade se quedó mirando. La nave vibró. No físicamente, internamente. Podía sentir a la forma nula de nuevo. No en el espacio, sino en su mente, no atacando, no borrando, imitando. Está tratando de pensar como nosotros, susurró. Darren retrocedió. Entonces la hemos infectado. No, dijo Cade sombríamente. La hemos despertado. Los sistemas de la nave volvieron a la vida. El motor de salto se encendió. Despegaron.
Las estrellas se curvaron. El cementerio del borde se desvaneció. Y en las profundidades, en algún lugar más allá de la luz, el vacío cambió. Dentro de su geometría imposible, contenía una nueva forma. Ahora, un recuerdo. Una forma que se parecía a Cade. Salieron de la subluz a dos sistemas de la Tierra. No por elección. Algo los sacó. Sin alarmas, sin impacto, solo una parada repentina. Cade agarró la palanca de control. Informe. Darren miró la transmisión externa. Cade, esto es malo. Afuera, las estrellas habían desaparecido. No cubiertas. Desaparecido. En su lugar, reflejos. Docenas, cientos, quizás miles de la última transmisión de Cade reproduciéndose en el espacio como ecos en espejos. Cada uno ligeramente diferente. En uno, Cade gritaba. En otro, lloraba. En otro, sangraba por los ojos mientras levantaba su rifle. El vacío lo estaba reproduciendo, estudiando su rabia, aprendiendo su dolor, alimentándose de él y dándole forma. Cade, dijo Darren, con la voz quebrada. Ya no está tratando de borrarnos. Está tratando de convertirse en nosotros. Cade sintió un frío recorrerle todo el cuerpo. Se acercó a la ventana. Uno de los ecos espejados giró la cabeza y lo miró directamente a él, no a través de la pantalla. A él. Y sonrió. Aprendió el miedo, susurró Cade. Y ahora quiere saber qué viene después, respondió Darren, con la voz apenas audible. Cade se quedó mirando su propio rostro, reflejado a través del vacío, deformado y multiplicado, repitiéndose como un bucle de memoria corrupto en una mente rota. Cada versión de él, cada eco, representaba algo diferente. Uno gritaba con furia impotente, el rifle temblando en sus manos. Otro caía de rodillas, sollozando con sangre goteando de sus ojos. Uno se mantenía de pie, tranquilo y sombrío, susurrando palabras que Cade ya no podía oír, pero que conocía de memoria. Y uno simplemente sonreía. La misma sonrisa torcida y desafiante que Cade llevaba cuando desafió al vacío por primera vez. No solo lo estaba reflejando. Estaba aprendiendo a sentirlo. ¿Qué es esto?, susurró Darren, hipnotizado por el teatro imposible fuera de su visor. Esto no es una nave. Esto no es una guerra. Es una infección del pensamiento. No, murmuró Cade, con voz dura. Es imitación, pura mímica. La cosa no destruye como nosotros. Desconstruye. Pero ahora se ha dado cuenta de la única cosa que tenemos y que ella no. Se giró hacia Darren. La consecuencia. El vacío no había matado civilizaciones quemándolas. Las había observado borrarse a sí mismas, aburridas de la repetición, cansadas de su propia perfección. Reflejaba su orgullo divino hacia ellas, les dejaba ver la futilidad y la estabilidad eterna, y luego esperaba a que el resto colapsara. Pero la humanidad siempre había sido diferente. Luchábamos porque estábamos rotos. Sobrevivíamos porque nos negábamos a olvidar nuestras heridas. Y ahora el vacío también quería eso. Las formas parpadeantes de afuera comenzaron a converger, fundiéndose en una masa más grande. Una figura comenzó a formarse, más alta que cualquier especie conocida. De hombros anchos, extremidades largas, el contorno de un soldado, de un hombre. Pero no del todo. Su rostro cambiaba. No carne, no metal, algo intermedio, y su boca nunca se movía, pero Cade aún lo oía dentro de su cráneo. Ahora entiendo. Darren se aferró a la consola. Está usando tus recuerdos para construir una identidad. Cade asintió, lento y firme. Se está convirtiendo en algo más. El miedo no es debilidad. El dolor no es decadencia. Son estructura. La figura dio un paso adelante a través de las estrellas. Sin movimiento, solo presencia. Tú resististe. No conté con una memoria que se resiste a ser borrada. Cade se acercó al visor, su rostro a centímetros del vacío arremolinado. Porque llevamos nuestro dolor todos los días. Tú nos hiciste recordarlo más fuerte. La figura parpadeó, fallando entre la imagen de Cade y algo nuevo. Un rostro que no era el suyo, pero podría haberlo sido.
La primera versión de algo que intentaba ser humano. Quiero entender más. Así no es como funciona esto, dijo Cade, ahogándose. Muéstrame. Déjame sentirlo todo. No. El vacío hizo una pausa. ¿Temes en lo que puedo convertirme? Cade se alejó del visor. No, dijo. Temo en lo que yo podría convertirme si te dejo entrar. La nave tembló. De repente, cientos de señales estallaron en todo el sistema. Darren se giró, con los ojos muy abiertos. Cade, todas las señales terranas se acaban de encender. Nos oyeron. Están viniendo. Miró el radar. Docenas de naves, pequeñas y toscas, remendadas con ruinas, reliquias de los hijos abandonados de la Tierra. Ninguna de ellas llevaba IA de flota. Ninguna tenía tecnología de agujero de gusano. Eran armas forjadas a mano por la desesperación, y estaban cargando. Para morir, tal vez, pero para morir ruidosamente. Están transmitiendo algo, dijo Darren, activando una transmisión. Un viejo código de guerra terrano. Una sola línea. La reprodujo en voz alta. Resonó dentro de la cabina como un trueno en una tumba. Nos miraste por dentro. Ahora mira nuestra ira por fuera. Cade cerró los ojos y sonrió. El vacío, en respuesta, cambió de nuevo. Su figura abrió los brazos, no en amenaza, sino en invitación. Entonces, dámela. Darren se giró hacia Cade. Podemos sobrecargar el chip, alimentar todo el archivo de miedo de la cuna en él. Todo lo que el imperio trató de olvidar. Cada rebelión, atrocidad, genocidio. Si esta cosa quiere dolor, ahoguémosla. Cade asintió. Hazlo. La cuna comenzó a zumbar. Una por una, las obleas de datos se activaron. La historia se desenrolló. Gritos codificados en archivos silenciosos. Recuerdos escritos con sangre. Las últimas palabras susurradas de soldados que murieron abandonados en el vacío. Todo bombeado al chip. La nave gimió bajo el peso. El casco temblaba, los sistemas se atenuaban. Cade entró en el núcleo central. Y una vez más, se transmitió a sí mismo. No solo un momento esta vez. Todo. Abrió las compuertas del sufrimiento humano. Su columna se arqueó. La visión se volvió borrosa. Pero no gritó. Recordó. Recordó al niño que no pudo salvar, a los hombres que dejó atrás, las órdenes que siguió y que costaron una ciudad. Recordó ser llamado subhumano por el imperio por haber nacido en la tierra. Y lo empujó hacia el cielo, hacia la cosa que quería ser como ellos. La figura del vacío convulsionó, su rostro espejado se agrietó. Gritó, un grito real, desgarrado, bajo, temblando con algo alienígena. Emoción. La flota terrana disparó. Proyectiles toscos, ojivas magnéticas, bombas nucleares improvisadas. Nada de eso mataría a la cosa, pero le hacía daño, y eso era lo que importaba. Cade siguió alimentando el archivo, empujando sus recuerdos hacia el vacío. Sintió que éste le respondía. Este dolor, quema. Eso es lo que lo hace real. Siseó Cade entre dientes. ¿Por qué llevarías esto? Cade enseñó los dientes. Porque es lo único que hemos poseído que nadie pudo robarnos. La luz se hizo más brillante. Los gritos se hicieron más fuertes. El cuerpo de la criatura comenzó a descomponerse. Cada capa de su ser de imitación se desprendía bajo el peso de la emoción. No solo miedo, culpa, arrepentimiento, amor retorcido en rabia, cosas que nunca había conocido. Cade cayó de rodillas, su pulso cayó. La sangre brotaba de su nariz y oídos. La consola se quemó. La nave comenzó a desmoronarse. Darren gritó detrás de él. Cade, tenemos que irnos. Esta nave no puede soportarlo. Pero Cade se quedó de rodillas. Porque algo estaba sucediendo. La figura no solo se estaba rompiendo. Se estaba abriendo como un cascarón. Y desde su centro, algo pequeño emergió, una chispa. No luz, no materia, solo recuerdo. El núcleo de la entidad, el real, se había estado observando a sí mismo a través de 1000 civilizaciones, repitiendo el mismo ciclo durante eones. No había sido un verdugo.
Había sido un esclavo de su propio patrón. Y Cade había roto el espejo. Me mostraste la muerte, susurró el núcleo en su mente. Cade tosió sangre, forzándose a hablar. No. Te mostré la vida que no olvida la muerte. Hay una diferencia. El núcleo parpadeó, y luego se fue. Sin sonido, sin destello, solo ausencia. Los espejos se desvanecieron. La forma se disolvió. El vacío se retiró sobre sí mismo y desapareció. Cade se desplomó. Cayó el silencio. La flota terrana flotaba sobre él. Las llamas parpadeaban en la mitad de sus cascos. Las armas improvisadas se derritieron o se atascaron. Sin celebración, sin vítores, solo respiración. Y eso fue suficiente. Cade despertó 2 semanas después en un hospital de campaña en un puesto de avanzada terrano recuperado. Su brazo derecho no funcionaba. Su ojo izquierdo se había ido. Su columna nunca se curaría por completo. Pero estaba vivo. Darren se sentó a su lado, sosteniendo una tablilla de datos. Se ha ido, dijo. Cade asintió, y Darren vaciló. Dejó algo. Una huella de datos. No es peligrosa, solo una forma, un nombre. La llamaron primer recuerdo. Cade miró al techo. Las estrellas de arriba eran reales de nuevo. Entonces entendió. Darren lo miró. ¿Y ahora qué? Cade giró la cabeza lentamente, con dolor. Ahora le enseñaremos a la galaxia lo que pasa cuando intentas borrar a gente que recuerda cómo sangrar. Se incorporó, una vértebra a la vez. Todavía no he terminado.